Saluditos, yo soy Yune y hoy vengo a enseñarles cómo se preparan plátanos maduros en la freidora de aire. Súper rápido, en menos de 15 minutos ya lo vas a tener listo. Comenzamos retirándoles las puntas y luego la piel. Fíjense que estos plátanos no están muy grandes, sin embargo mi freidora es de 2.5 litros, tampoco es muy grande. A mí me toca cortarlos en dos partes, entonces los voy a cortar por aquí para poderlos introducir, ¿ok? Si ustedes tienen una freidora grande que puedan introducir el plátano completo, perfecto. Luego que les retiro la piel, los voy a abrir por la mitad sin llegar hasta el fondo. Y hacemos un poquito de palanca hacia los lados para abrirlo ligeramente, así. Y comenzamos ya a introducirlos en la bandeja de la freidora. La mía trae una rejillita que es como antiadherente, entonces yo no le agrego aceite en la base, pero si quieres la puedes pincelar con un poquito de aceite por si quieres evitar el riesgo de que se te pegue. Opcional, pero súper recomendado. Se le agrega mantequillita por encima para que quede más jugoso, más sabrosito. También hay gente que utiliza aceite, hay gente que no utiliza nada. Yo le voy a colocar mantequilla 3 y a uno no le voy a colocar absolutamente nada. Ahora introducimos la bandeja. Voy a colocarle la temperatura 200 grados centígrados y el tiempo de cocción va a ser de 10 minutos, tal como te lo estoy mostrando por acá. 10 minutos a 200 grados centígrados, no precalentamos la freidora ni nada por el estilo. Vamos a esperar que pase ese tiempo entonces. Listo, pasaron 10 minutos, pero esta cocción la vamos a hacer en dos partes, o sea, aquí no termina, ya va. Mira cómo salen luego de 10 minutos. En este punto, si tú quieres, le rayas queso y ya te los comes. Pero lo ideal es que se gratine un poquito también el queso y yo aparte tengo por aquí carnita molida. Entonces a uno le voy a agregar carne molida, voy a hacer una canoita con carne molida. Al otro le voy a agregar queso tipo costeño, este es uno que no es tan durito, él tiende como a derretirse un poco. Y al tercero le voy a agregar queso doble crema tajado, este es un queso que se parece un poco al mozzarella, también se derrite. Y al cuarto le voy a agregar una mezcla de queso con carne molida. Yo siempre que hago carne molida o pollo mechado guardo un poquito, lo congelo para cuando se me dan estos antojos. Nuevamente la freidora de aire 200 grados centígrados, pero en esta oportunidad solo por 2 minutos. Ese va a ser el tiempo necesario para que salga este espectáculo. De verdad que es súper rico como quedan estos platanitos rellenos. Acá en Colombia también utilizan queso con bocadillo. No tenía, me hubiera gustado presentarles esa opción. Pero ya saben, si tienen por ahí bocadillo de guayaba, pueden cortar una tirita y la colocan junto con el queso para que se derrita y haga ese contraste pero tan rico que acá en Colombia se disfruta muchísimo. Ya estamos por terminar. Aquí vas a ver cómo quedan de tiernitos. Se le puede agregar un poquito más de mantequilla si tú lo deseas así, si no, omítelo y a disfrutar. Ya que has llegado hasta este punto, invito a que por favor me dejes ese dedito arriba si el video te gustó. Si lo haces, me cuentes cómo te fue en la sección de comentarios. De igual manera me puedes dejar un comentario desde dónde estás viendo mi video para saber hasta dónde están llegando. Suscríbete, activa la campana de notificaciones en la opción de todo. Esto está súper rico. Comparte el video en tus redes sociales, así me ayudas a llegar a más personas. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.